Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Seguimos por acá, amados hermanos, amigos, en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde ya habíamos pasado el primer capítulo, donde Jesús le da una palabra muy importante a los discípulos y les dice que se queden en Jerusalén, que no se vayan de Jerusalén, porque viene la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Y esa promesa no es nada más y nada menos que el Espíritu Santo, el cual Jesucristo le había prometido que no lo iba a dejar huérfano porque él se iba, pero venía el que lo iba a guiar a toda verdad. Luego vemos cómo ellos reemplazan el puesto de Judas, un ministerio que había quedado libre porque Judas había muerto, y entonces integran a Matías, el último apóstol, como muchas personas lo denominan, aunque también está esa polémica con el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo no fue un testigo ocular, no estuvo con los 12 y habían requisitos. Hay algunas cosas, unas pautas que se necesitaba para poder reemplazar el apóstol, y tenía que ser uno de los que andaban con ellos, que decían que eran los que habían visto todo lo que el maestro había pasado y le había sucedido, incluso ser testigo de la resurrección. Es por eso que, algunos comentan también que el apóstol Pablo, para ser un apóstol de Jesucristo, también el Cristo resucitado se le apareció a él, como él dice en 1 de Corintios capítulo número 15. Luego pasamos al capítulo número 2 de Hechos, donde esa promesa se hace una realidad, y vimos como los detalles en el libro de Ezequiel, el viento recio, la proclamación de la venida del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, el hablar en las nuevas lenguas, también como había sido profetizado, y la universalidad del Evangelio. El Evangelio fue predicado y escuchado en todas esas lenguas de los visitantes que estaban en Jerusalén para eso entonces, en la fiesta del Pentecostés. Entonces se magnificó el poder de Dios, y entonces los discípulos empiezan a vivir, los primeros discípulos, las nuevas criaturas, los nuevos hijos de Dios por medio del Espíritu, los que no son hechos de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, como lo dice la palabra. Pero también esta era una nación que ya tenía una ley, que tenía un ritual, una liturgia, y por eso que Jesús le dice que le va a dejar el Espíritu Santo, que los va a guiar a toda verdad. ¿Qué iban a hacer ellos? En cierta oportunidad el pueblo de Israel se dividió en el reino del sur y el reino del norte. Sabemos que en el reino del norte no estaba el templo, y ellos empezaron a hacer ciertos rituales donde se desviaron del verdadero Dios y empezaron a hacer su propia liturgia, sus propios cultos, pero a ídolos paganos. Pero ahora es todo lo contrario, van a adorarle al Dios vivo y verdadero. Vamos a leer el capítulo número 3 para ver así cómo se fue desarrollando en la vida de los primeros cristianos. Y es muy importante porque hoy día vemos como muchas personas, iglesias, se han desviado de la verdad, se han desviado del nuevo pacto, están saltando el antiguo pacto, y nosotros tenemos una escritura que Dios nos las ha dejado, los primeros apóstoles que sentaron las bases del evangelio, y es bueno que nosotros veamos cómo se desarrolló y cómo se sigue desarrollando la iglesia, pero cómo muchos en vez de seguir la verdad y seguir la doctrina de los apóstoles, siguen pues las doctrinas antiguas, mosaicas, en la cual el Señor le dijo que le enseñaran todas las cosas que él le había mandado. Pero vamos a ver cómo el Espíritu Santo se fue desarrollando estas doctrinas, y ellos fueron creciendo en el conocimiento de la verdad. Y leemos la palabra en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Y dice así, el capítulo número 3 del verso 1 al 10. Pedro, Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo llamado La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que habían visto sucedido. Así que es la primera vez que por medio del Espíritu Santo llenó a los apóstoles de este poder el Espíritu Santo y se hace este milagro. Pero es importante saber y notar que ya experiencias en el pueblo de Israel, cuando Dios hacía un milagro, ellos no se glorificaban a ellos mismos, sino que glorificaban a Dios. Esto nos hace ver y entender a dos grandes hombres que están en la Biblia, muy conocidos como José y Daniel, cuando estuvieron uno delante del faraón y otro delante de Nabucodonosor. Ellos dieron a entender a estos hombres que eran los más poderosos de la nación, que no eran ellos los que obraban, sino el Dios vivo y verdadero. Es lo que humildemente delante del pueblo Pedro está haciendo. Está declarando esta sanidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vamos a orar, porque este es el nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre que nos da ahora la entrada al Padre para nosotros poder comunicarnos con el Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre amado. Tú eres el mismo, Señor, de ayer, de hoy y por los siglos. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos fuerza, danos fortaleza, Señor, mi Dios. Y que nosotros podamos ver y entender, Señor, todas las cosas que nosotros vemos acá en tu palabra, Señor, mi Dios amado. Ayúdanos, Señor, a corregir las cosas que hoy día quizás nosotros no estamos haciendo conforme a tu voluntad, sino hemos desviado de la doctrina de los apóstoles, Señor. Haznos ver y entender por medio de tu palabra la verdad. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Ahora, los primeros cristianos enfrentaron dos grandes desafíos. Eso tenemos que saberlo y entenderlo. Primeramente, el Señor Jesucristo le había dicho a ellos, le había comentado antes de su muerte que Él se iba. Entonces era el primer reto, vivir sin la presencia física de Jesús. Y ahora el segundo reto, presentar a otros a este maestro que ya no estaba visible. La respuesta de Dios fue enviar al Espíritu Santo, quien capacita a la iglesia hacia ese Jesús que ya no estaba, y hacerlo ver a aquellas personas que aún también lo habían visto pero que no habían creído en él. Ahora había un ministerio que el profeta Isaías en el capítulo número 61 había proclamado también que cuando vendría el Mesías, vendría para sanar a los enfermos, abrir la vista a los ciegos. Así que este cojo proclama y glorifica a Dios porque ve que esas palabras se están cumpliendo. El milagro del cojo que es sanado, un lisiado, el testimonio directo de Jesús sigue operando. Jesús sigue operando a través de su pueblo, lo que habíamos dicho, confirmando el cambio de la ley a la gracia y salvando almas. Así que también vamos a tener una transición de la ley a la gracia. En Hebreos capítulo número 8 verso 1 dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora hay un tabernáculo. Dios está reconociendo ahora un nuevo tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y Él lo dice, ahora bien, y es un punto principal de lo que venimos diciendo. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, es muy importante que ellos vienen hablando de la transición de la ley. Y dice que ellos tienen ahora un tal nuevo sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. Ahora el sacerdote no está entrando una vez al año al santuario. No es un sacerdote que necesita ser cambiado, porque nuestro Señor Jesucristo es eterno, es perpetuo, es por la eternidad. Y dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hablando también de su cuerpo, de su templo. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que
si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley. Entonces fíjese que hay una transición. Los sacerdotes eran presentados según la ley, pero Jesucristo entra por la gracia de Dios allá al templo para que esa gracia se derrame y alcance a todos aquellos que le van a seguir a él, que lo van a sentar a él. Dice, los cuales servían a la figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces fíjese que estos sacerdotes servían y hacían rituales a la figura y las sombras de las cosas celestiales. Dice, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. Así que ese modelo estaba a punto de pasar. Entonces, la nueva vida del Espíritu Santo, la iglesia como la creación. Se crea la iglesia, el cuerpo, el tabernáculo nuevo. Nosotros vemos como también habíamos leído en el capítulo número 11 que dice que déjale el patio a los gentiles. Eso es también importante porque los gentiles también iban a ser parte de este ministerio. Este era un hombre muerto en su condición física, como tantos otros, huesos secos. Fíjese, el milagro es una señal de vida, un anuncio del reino. Ahora fíjese que entonces el reino de Dios empieza a operar en los discípulos y empieza a libertar, como habíamos dicho. Los hombres que estaban muertos en delitos y pecados, en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, y que el Espíritu es quien le da vida. Ahora ese mismo ministerio es traspasado a este hombre que era lisiado. Este hombre muerto en su condición física, ahí en esa parte, Dios le da vida, dando a entender también que le iba a dar vida espiritualmente, como los otros huesos secos que también estaban muertos. Fíjense que había mucho que el Espíritu Santo se le había derramado y no estaban lisiados. No tenían ninguna condición física que les impidiera la vida. Ahora también dice Isaías 35, verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Así que ya habían escritura y hay escrituras donde el Mesías se iba a mostrar como el Dios vivo y verdadero con señales y prodigios. Así como los profetas anticipaban sanidad. Y por medio de esa sanidad que nosotros vemos en las escrituras, proclaman el reino, proclaman la venida del reino, pero entonces el reino ahora está operando, ha llegado, ahora la sanidad se cumple. En la iglesia hay vida verdadera, incluso donde antes solo había muerte espiritual. Así que no solamente la sanidad del cuerpo, porque hay muchas personas que quieren ver a Jesucristo como un paramédico, como un sanador, como un curandero. Jesucristo viene a hacer el milagro, pero para que la persona crea y se convierta y se arrepienta, porque Jesús lo que le importa es el corazón del hombre, es su alma para que sea salvo. Señal que confirma el mensaje. Un púlpito sin plata, pero con poder. Aunque ellos no tenían plata ni oro, pero tenían el poder de Dios. Fíjense que ellos no tenían necesidad. Habían vendido todas las cosas y cada uno se había repartido sus bienes. Pero aquí no se está hablando de dinero. El poder de Dios, como el apóstol Pablo le va a decir también más adelante en Hechos, el brujo, Bar Jesús, le va a decir que el poder de Dios no se obtiene, ni tampoco no se obtiene con dinero, ni el milagro tampoco. Y estos le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, aunque ellos no tenían plata ni oro, pero tenían el poder de Dios. No es el poder humano, sino el nombre de Jesús, quien cura, quien sana, para que esta gente que habían vendido al Mesías y habían contrastado el mensaje del Evangelio y habían caído rendidos a las pretensiones de los líderes y los magistrados de aquel entonces y a los gobernantes, pidiendo a Barrabás, un homicida, y así dejándolo absuelto y condenando a Jesús, ellos tenían que ver y entender que este era el mismo Jesús que ellos habían condenado, se había ido, pero estaba obrando por medio de sus discípulos. Ahora, esto remite a las señales que Dios hacía en el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Ratifica su nombre como Moisés advierte en el mar rojo, que Dios era quien iba a abrir ese mar en Éxodo 14. Pero también nosotros vemos a Eliseo que sana desde lejos, manda
el general asirio le manda una palabra y obra sanidad. Es el mismo Dios que está obrando. Pero hay una transición, también habíamos dicho. Vamos a leer acá en el verso número 8. Dice así: porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Fíjese que está dirigido a la casa de Israel y a la casa de Judá. Es con la misma nación que el Dios va a hacer el pacto. Pero fíjense que después, cuando nosotros leemos y habíamos visto el libro de Gálatas, capítulo número 3, del verso 16, que Dios hace un pacto con Jesucristo. Y eso es lo que dice él en Mateos 26. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Jesús hace un pacto con Dios porque el hombre no puede pactar con Dios. Y Jesucristo es ese individuo, ese ser humano que está en la tierra y que Dios lo declara como el escogido, y es quien hace el pacto con Dios. Dice no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Fíjense que bajo el pacto hay una gran promesa. Y esta es la promesa que se repite también en todos los pactos. El pacto davídico, el pacto abrahámico, el pacto con Moisés. Dice: y les seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Fíjese que lo que habíamos hablado, la democratización del Espíritu Santo, ya no era nada más que para reyes, sacerdotes o profetas, sino que todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Y eso es lo que va a decir Oseas más adelante: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Así que es para todos. Dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este es Jeremías 31, del verso 31 al 34, pero que lo encontramos en el libro de los Hechos, dando por sentado y dando a entender que venía una nueva administración, viene el tiempo de la gracia. Pero también enmarco en medio del tiempo de los gentiles, que ahora son también añadidos a la iglesia. Dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces la nación de Israel, la nación del pacto antiguo, entonces ese pacto estaba próximo a desaparecer, y todas aquellas cosas que comprendían al pueblo de Israel ahora viene a ser parte de la iglesia. Viene la iglesia verdaderamente, que son del mismo pueblo de Israel, a hacer visible, a hacer realidad todas estas promesas y profecías que se habían dado, dando a entender que el Mesías era quien estaba obrando y estaba repartiendo y haciendo posible todas estas promesas y realidades que se le habían dado al pueblo. Así que ha sido el pacto con Jesucristo. Jesucristo es el heredero y ahora es quien reparte la herencia. Y dice, como dice el apóstol Pablo en Hebreos, que nosotros tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Un testimonio público que glorifica a Dios y transforma la comunidad. El cojo entró alabando a Dios y la gente se llenó de asombro y de espanto. Este hombre lisiado, que era lisiado de nacimiento, ahora el pueblo lo ve en pie, saltando y alabando. El resultado no era solo físico, sino también espiritual, pero también de un impacto en la comunidad. Amado hermano, amado amigo, ¿has sido tú impactado por medio de la iglesia, de aquellos que te rodean, los que predicamos la palabra de Dios? Vemos pues cómo la palabra de Dios también va tomando la mente y los corazones en hombres que también son
imperfecto. Pedro, el hombre que niega a Cristo, es quien Dios toma como un instrumento para su gloria y para su honra. Después que vemos en el capítulo número 20 del libro de Juan, del Evangelio según San Juan, como también Jesús le dice: Pedro, tú me amas, 3 veces para darle una restauración, pero se convierte en el líder. Así que Dios toma a los hombres para corregir a otros hombres, porque todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora nosotros hemos sido instituidos a esta gloria por medio del sacrificio de Jesucristo, por la gracia de Dios. Entonces, el resultado vemos que, como habíamos comentado, que no solamente físico, sino también espiritual, pero que impacta a la comunidad. La gente lo veía y exclamaba con asombro ante el nombre de Jesús, no ante Pedro, porque habían visto que Pedro fue un hombre que negó a Cristo, y Pedro que ahora estaba predicando, estaba confesando y estaba proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que lo había restaurado a él, pero también está restaurando a este hombre lisiado físicamente y espiritualmente. Esa restauración que recibió Pedro espiritual la está recibiendo este hombre que estaba lisiado desde niño. Así que el mensaje de Cristo se confirma en los corazones. Dios quiere cautivar los corazones de aquellos que fueron duros también. Pedro no es el único que ha fallado. La nación entera pidió a un homicida y entregó a Jesús, pero hay restauración, hay perdón. Y es lo que va a decir Pedro más adelante en su mensaje, que ellos lo entregaron, pero por el determinado consejo de Dios y anticipado en las escrituras. Ya esto estaba escrito, así que arrepentidos y convertidos, porque ellos después, cuando Pedro le va a dar el mensaje, van a quedar como ese grupo de personas que en el capítulo número 2 quedaron atónitos y asombrados, pero también compungidos de corazón, porque habían entregado a su Mesías, le habían dado muerte a su Mesías. Pero Pedro le dice que esto es la obra de Dios para perdón de pecado. El milagro del cojo no es un acto aislado, sino una manifestación del Evangelio. El Evangelio, que es un Evangelio redentor, vivificante, pero por medio de Jesucristo, que continúa actuando por medio de su iglesia y su misma nación. Así que lo que se venían añadiendo a la iglesia eran parte de la nueva nación y la nueva nacionalidad, ciudadanos del reino de los cielos, hijos de Dios. A través del nombre de Jesús, los discípulos muestran que la presencia del Maestro no ha desaparecido, sino que ahora habita de forma más poderosa en el pueblo, espiritualmente renovando a cada uno de ellos. Así que Jesús, por medio del Espíritu Santo, su Espíritu está renovando a las criaturas y haciéndolos nuevas criaturas. Cada sanidad, cada acción transformadora es una piedra viva del reino que avanza hasta que Él regrese. Ahora el Señor Jesucristo como la piedra angular y Pedro como una piedra más que se añade a esa piedra, y el edificio que va creciendo, como dice nuestro amado apóstol Pablo en el libro de Efesios, que es un edificio que va creciendo, y cada piedra que se va añadiendo es una piedra viva y va haciendo el edificio y va construyendo este nuevo tabernáculo, como lo dice aquí. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Hebreos capítulo número 8, verso 13. Entonces, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo está próximo a desaparecer. Lo que se envejece. Y habíamos dicho que este tabernáculo, dice, ministros del santuario de aquel tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces Jesucristo es la piedra que los edificadores desecharon. Es lo que Pedro le va a decir también a los líderes religiosos de aquel entonces. Ellos desecharon la piedra angular que es Jesucristo. Nosotros somos piedras vivas que nos vamos añadiendo. La piedra que los edificadores han desechado ha venido a ser cabeza del ángulo, pero roca que hace caer. ¿Por qué? Porque muchos tropiezan en él, porque lo rechazan y no entienden el mensaje. Ahora, pero también dice nuestro amado apóstol Juan que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y no vienen a la luz para que sus obras sean reprendidas, y prefieran andar muertos en delitos y pecados
antes que aceptar a Jesús. Toman el evangelio a su manera y quieren vivir como ellos quieren. Pero también es bueno, hermano, que nosotros establezcamos las bases del evangelio y veamos la doctrina de los apóstoles para que nosotros también vivamos conforme a la palabra. Hay un nuevo pacto, hay una transición y no podemos seguir la liturgia del antiguo pacto, porque dice el apóstol Pablo también que el antiguo pacto estaba en un periodo de muerte y que eran obras en la carne, obras para muerte, porque las personas iban al seno de Abraham, no iban al cielo. Había una liturgia que era en la carne, pero ahora hay una liturgia que es en el espíritu. Dios busca a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, conforme a la palabra de Jesús, a la doctrina de Cristo. Vamos a darle las gracias a Dios, esperando, amado hermano y amado amigo, que estos devocionales, estos estudios te sirvan para que tú afirmes tu vida. Tú que no conoces a Jesús, tú puedas ver tu condición, pero también puedas ver las promesas del Señor, las maravillas que Dios hace. Lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros también lo puede hacer en tu vida y en tu corazón. Y nosotros, los que tenemos a Jesús, verdaderamente apegarnos a la doctrina de los apóstoles, a dejar las liturgias antiguas y corregir nuestra vida y hacer conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando este nuevo pacto y qué es lo que Jesús a través del Espíritu Santo le da a los apóstoles y cómo se levantan las iglesias, de qué manera, cómo son constituidas y cómo es la liturgia de hoy en día. Por eso que nosotros tenemos que darle la gracia a Dios porque nos ha dejado su palabra. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Gracias por tu palabra que lo hemos leído, Señor, en esta hora. Es tu palabra, Señor, es tu verdad. Señor, estas maravillas y estos milagros que tú hiciste, Señor, mi Dios amado, nos hacen ver y entender que tú eres el mismo, como lo dice también este libro de Hebreos en el capítulo número 13, verso 8, de ayer, de hoy y por los siglos, que tú no cambias. Nuestro amado apóstol Juan, bien claro lo dijo en el capítulo número 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dando a entender que este mismo Jesús que había estado con ellos y que se había ido es el Dios vivo y verdadero, el creador de todas las cosas, porque por medio de él y para él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, dando a entender que este es el Dios vivo y verdadero, pero que se hizo humilde, que se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos, que se humilló para que nosotros fuésemos exaltados, que dejó su gloria para que nosotros fuésemos glorificados en su Padre, en su palabra. Señor, gracias te damos, mi Dios amado, porque tú hiciste todas estas cosas por cada uno de nosotros. Así que no es casualidad de aquellos que le puedan llegar esta palabra, que le hayan compartido esta palabra, que haya llegado a sus mentes, a sus corazones. Es el evangelio que transforma, que cambia el corazón, que hace una vida nueva, que así como le dio esta sanidad física, también le dio la sanidad en el corazón a este hombre que estaba lisiado y comenzó a glorificar. Y por eso que dice nuestro amado profeta, que dice que vendrá el tiempo donde correrán y saltarán, porque verán la gloria de Dios. Este profeta que también proclama el día del Señor espantoso, pero el día también en que Jesús iba a venir a la tierra en un cuerpo humano, y correréis y saltaréis como becerro de la manada, porque iban a saltar, iban a glorificar al Señor por el poder que Dios iba a derramar en ellos, a sabienda que Dios lo había aceptado y lo había puesto como hijos. Ellos daban gloria a Dios, Señor. Por eso te damos gracias, porque también este profeta Malaquías en su capítulo número 4 nos da grandes promesas que hoy día vemos cómo se cumplieron y que hoy día en nosotros también se está cumpliendo, porque nosotros también te alabamos, te glorificamos en espíritu y en verdad. Y este es el fruto, que ya no estamos solos, que ya no estamos como estábamos en el mundo, que estamos solos, que nadie nos quiere, que nadie nos acepta, que estamos perdidos. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has encontrado a nosotros, porque estábamos perdidos en oscuridad, sin saber el camino. Pero Jesús, gracias porque tú nos muestras el camino. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por ti, Señor. También te pedimos, Señor, mi Dios amado, por la nación de Israel, Padre amado, por aquellos, Señor, que te desecharon y que no te han aceptado, porque están fuera, Señor, de tu voluntad, Padre amado. Tampoco te tienen a ti, porque tú lo dijiste, que el que no te tiene a ti, Jesús, tampoco tiene al Padre. Ten misericordia de cada uno de ellos, pero también de nuestros familiares, nuestros amigos, Señor, que te rechazan, que puedan ver y entender y ver el ejemplo de esta nación, que rechazó a su maestro, a su Señor, de su mismo linaje, que se sacrificó por ellos, que ahora no tienen al Padre, pero que tampoco nuestros
nuestros familiares, amigos, vecinos, que no pertenecen a la nación de Israel, que pertenecen a cualquier nación, también están fuera de la gloria de Dios. Porque como lo dice nuestro amado apóstol Pablo, que estábamos destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados, por nuestra maldad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como lo dice Romanos capítulo número 3, verso 23. Pero que ahora en el capítulo número 5 de Romanos hemos sido constituidos justos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Señor, ¿cómo vemos hoy día estas naciones buscando la paz por medio de tratado o por medio de guerra? Señor, al entender y ver a todos aquellos que se mantienen en estas noticias, viendo, Señor, y confundido que solamente la paz viene por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. El mundo la da por medio de tratados que después ellos mismos la violan, por medio de sus codicias, por medio de sus placeres. Señor, al entender, Señor mi Dios amado, que es Jesús el que rompe las cadenas, el que libera al hombre y trae la paz. No es por medio de guerra, no es por medio de tratado, porque lo dijimos bien claro, como lo dijo nuestro profeta Zacarías en su capítulo número 4, verso 6. No es con espada ni con ejército. No es como los discípulos pensaban, que Jesús iba a restaurar el reino de Israel con una guerra, montándose en un trono mundano, trayendo caballo o trayendo súbditos con muchas armaduras. No, es con la armadura de Dios, con el apresto, las botas del evangelio, la fe, la coraza de la justicia, la paz, el yelmo. Esto es el reino de Dios, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar toda fortaleza espiritual. Así que, Señor, este mensaje nos ha llegado a nosotros. Es tu palabra la que penetra en la mente y en el corazón, la que hace el efecto, Señor, la que nos da la luz y el alumbramiento, que este es un reino nuevo. No es un reino por la fuerza, sino es un reino donde nos amamos los unos a los otros, donde te servimos, Padre amado. No es un reino conforme al mundo, que se gana a través de la guerra, de violencia, de matanza, no, sino a través de la sencillez de corazón, de reconocer y entender que te necesitamos, oh Dios. Como lo dice tu palabra, bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos, los hambrientos, los sedientos, porque ahí es donde tú vas a reconocer, Señor mi Dios amado, la necesidad que hay en nosotros cuando también nosotros te reconozcamos a ti. Pero mientras que el hombre no te reconozca, Señor, tú tampoco le derramas tu espíritu, porque tú eres un Dios celoso, Señor, y no arbitrario, porque tu palabra lo dice, que tendrán un nuevo corazón. Pero también cuando vaya el arrepentimiento, cuando reconozcan su pobreza espiritual, su necesidad de Dios. Por eso te pedimos, Señor, que tú coloques el hacer como el querer en su corazón, y que esta palabra pueda despertar, Señor, sus vidas, para que te puedan confesar como tu único y suficiente Salvador, Jesús. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Dios les bendiga.